Hermosas alabanzas, Señor, para ti. Te bendecimos y te adoramos. Pueden sentarse, hermanos. Yo creo que me vamos a hacer un poquito para adelante porque quedaron bastante atrás. Siéntate aquí, José, siéntate aquí. ¿Verdad? Ahí está. Un poquito de volumen acá. Yo voy a suplicar a ustedes que guarden el celular, no use el celular. Vamos a escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen sed de la palabra del Señor? El Señor, esta semana me dio una palabra especial para todos nosotros. Es un poquito escabroso el tema, pero es necesario. Por cuanto el apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Y en estos días nadie quiere morirse, ¿verdad? Nadie quiere morirse. Recuerdo yo un compañero que se mofaba de la muerte y decía, yo cuando cumpla 50 años, yo estoy servido, decía. Pero nosotros le decíamos, no digas eso, porque las palabras tienen poder. No. Cuando tengas, y solo tenía 48. A los 2 años el doctor le dijo, tenés cáncer. Y aquel hombre empezó a llorar como niño, diciendo, no quiero morirme delante de nosotros. Hay un compañero bien amado, ¿verdad? Entonces volvemos a decir las palabras del apóstol Pablo, ¿para cuántos aquí? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solo 2. Gloria al Señor. Voy a volver a hacer la pregunta, ¿para cuántos aquí el morir es Cristo? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor esta mañana y yo quisiera que leyéramos, que buscáramos Hebreos 9:27. Yo quiero que usted se quede con esta palabra y que, ¿cuál es el propósito de este mensaje? El propósito de este mensaje es fomentar a usted la fe verdadera, esa fe que no se mueve, que está firme. ¿Para qué? Para que el día de mañana cualquier cosa usted le pase. Yo he encontrado hermanos aquí que tienen mucha confianza y que dicen, algunos han dicho como el apóstol Pablo, yo a veces quisiera irme porque yo sé que con el Señor voy a estar mejor, y eso es muy cierto, porque las enfermedades están proliferando de una manera. Hemos estado oyendo con lástima, con dolor, que ha vuelto el COVID. Eso le da escucha a muchos hermanos en la iglesia para decir, no, es que hay COVID, ¿verdad? ¿Cuánto nos ha costado hacer que los hermanos regresen a la iglesia después de esta pandemia? Entonces yo les pido a ustedes que hoy estuvimos viendo, por ejemplo, estamos viendo Apocalipsis, ¿verdad? Estamos viendo las iglesias, cómo nosotros nos personificamos en estas iglesias. Es necesario que los que no han venido a discipulado le den ese tiempo a Dios, porque ese tiempo en realidad ustedes no se lo están regalando a Dios, sino que ustedes se lo están regalando a ustedes. ¿Por qué? Porque es necesario conocer la palabra. Si usted no conoce la palabra, si usted no está firmado en la palabra, cuando venga cualquier cosita que venga, una gripe, ya usted va a estar derrotado, ¿verdad? Entonces la palabra es que nos impulsa, nos da fuerza, ¿verdad? Y nos da ese espíritu de la fe verdadera que cada uno necesita. Vamos a leerlo, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, ¿verdad? Y después de esto, ¿qué? El juicio. El juicio. Dios, por ejemplo, ha establecido leyes y estatutos. ¿Qué son las leyes y los estatutos? Son las normas que ha prescrito Dios para la raza humana. Normas morales y normas espirituales. Dios ha dejado todas las leyes. Por ejemplo, Romanos 13 dice, sométase toda persona a la autoridad, porque la autoridad ha sido puesta por Dios, y todo, aunque la gente diga que Xiomara, a ella la puso Dios, no la puso el pueblo.
¿verdad? Y todos ellos, todos aquellos que están en evidencia, le van a dar cuenta un día a Dios, ¿verdad? Entonces lo que queremos enfatizar es que todas estas cosas, todo lo que nosotros vemos en las restricciones, que Jehová cuida la ciudad, que si Jehová no vela, en vano trabajan aquellos, todo eso es real, hermanos, ¿verdad? Entonces Dios estableció leyes y estatutos desde la caída, dice, de Adán y Eva hasta nuestros días, ¿verdad? Y esto lo ha hecho a través del poder de su palabra. ¿Cuántos lo creen? Así es, dice que Dios habló y la palabra se cumplió. Dios mandó y fue hecho. Y esto fue hecho a través de ¿qué? De un misterio llamado fe. Lo que estaba hablando Samuel ahorita. Ese misterio ya se reveló a nosotros y podemos utilizarlo. Dice la Biblia que todos nosotros tenemos una medida de fe. Entonces cuando aquella persona dice yo creo en Dios, yo quisiera buscar a Dios o alguien le ofrece algo, entonces él siente, ¿verdad? Que eso no es, él siente algo de Dios. No crea que es usted, es el soplo de Dios, la medida de Dios que ha puesto en usted, ¿verdad? Entonces de ahí el hermoso principio, ¿verdad? Y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor para siempre. De modo dice que por la fe entendemos que ha sido constituido el universo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad? Que dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese es un misterio, esa es una cuestión. Entonces, si alguien dice, quiere decir que Dios tiene fe. No, Dios no tiene fe. Sí la tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el autor, ¿quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo, y Jesucristo es Dios. ¿Verdad? ¿Y por qué consumador? Porque un día dice la Biblia que la ciencia, los activos, todo, la profecía, todo va a pasar, ¿verdad? Y también la fe. ¿Por qué? Porque un día Jesucristo nos va a venir a traer y vamos a estar con Él y ya no vamos a necesitar fe. Ya no vamos a decir yo creo en ti, Señor. No, porque ya vamos a vivir con Él por los siglos de los siglos. ¿Cuánto lo creen? Yo creo que ustedes se van empoderando de esa palabra. Entonces, de modo que Dios establece cualquier cantidad de cosas. Cuando llegamos a la ley, si nos adelantamos un poco a Adán y Eva, Dios establece los 10 mandamientos, una ley que es moral y es espiritual. Dice la Biblia que nosotros vamos a ser juzgados por los 10 mandamientos. Algunos andan diciendo ahí que los 10 mandamientos se guardan para los israelitas o que los 10 mandamientos eran del Antiguo Testamento. Y entonces, estudiando yo la palabra de Dios, hay como 20 versículos que dice, y ahí está la paciencia de los santos, dice Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces seremos pesados, seremos examinados por los 10 mandamientos, ¿verdad? Y también estableció otra cosa. Por ejemplo, David en uno de los salmos, yo le pido que usted lo busque cuando esté en la casa, dice que el hombre y la mujer él ha constituido para que vivan 70 o 80 años, ¿verdad? Todos los que mueren ahorita, ¿de cuánto mueren? De 50, de 60, los más de 70. Aquellos que tienen, por ejemplo, mi madre murió de 96 años, pero esa es otra generación, ¿verdad? Ahí no existía la chatarra, ni Burger King, ni Pizza Hut. En ese tiempo comían verdaderamente, la tortilla era verdadera. Gloria al Señor. Bueno, bienvenida Vicky. Vicky es una de las hijas de esta iglesia. Bendito sea el Señor. Entonces, estábamos hablando que Dios estableció al hombre y a la mujer que viven 70 años. Ahora, yo le pregunté a mi hermana, ¿y cuánto querés vivir vos? Yo voy a llegar a los 90 meses.
¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? El Señor Jesús le dijo, pucha, no ha hallado fe como esta. Si usted dice que va a llegar a los 70, a pesar de que les prescribió eso, entonces gloria a Dios. Entonces, entrando al tema, y de la manera que está establecido, Dios estableció que el hombre y la mujer mueran una sola vez y después el juicio. ¿Qué nos dice esto? Que no existe el purgatorio, hermanos. No existe el purgatorio. ¿Verdad? No es cierto que usted muere y ahí va a un lugar y en ese lugar 24 rezos o cualquier cantidad de... Eso no existe. Ahí está la palabra. Que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. No hay oportunidad. No podemos estar jugando. Nosotros tenemos que ser claros y sinceros, ¿verdad? Y de la manera, y después de esto, algo más interesante. El tema de este mensaje pequeño es, y después de esto, el tribunal o el juicio. ¿Verdad? Dice aquí, existen dos leyes o dos partes de una sentencia definitiva en la Biblia correspondiente a cada ser humano, ¿verdad? Así como Jesús nos muestra los dos caminos, el ancho y el angosto, ¿verdad? El ancho es que hay un montón de gente que no cree en Dios y que solo lo cree por el soplo que ellos tienen. Yo creo en Dios, dice yo, ¿verdad? Y entonces los predicadores predicaron el que hasta los demonios creen, hasta la saciedad. Ya días no oímos a los predicadores decir eso, porque los demonios creen, saben que Jesús está sentado y que los ha vencido, ¿verdad? Entonces el creer no es solo creer, ¿verdad? Hay una carrera que tenemos que seguir, ¿verdad? Dice que tenemos que poner los ojos en Jesús, pero que sigamos la carrera ¿con qué? No corriendo, no como aquellos que tienen llamarada de tusa, que vienen a adorar a Dios 2 domingos y después no regresan, sino creer, estar firme. Dice que el pámpano que no está firme y que no da fruto es echado fuera. Y los pámpanos somos los cristianos. Ya prediqué acerca de eso. Bendito sea el Señor para siempre. El camino ancho y el angosto es algo incómodo. Así que Jesús nos ofrece dos tipos de recompensa. Una para el creyente, aquellos que han aceptado a Cristo como un salvador personal y le hicieron su Señor de sus vidas y decidieron seguirle hasta el día de su venida, ¿verdad? Esa es una de las recompensas. La otra de las recompensas es para los impíos, ¿verdad? ¿Cuáles son los impíos? Los que simplemente rechazan a Dios, ¿verdad? Los que rechazaron a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, esta figura, dice aquí, la podemos ver en la crucifixión de Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo está crucificado y tiene los dos ladrones ahí, que nosotros llamamos, ¿verdad? Uno le rechaza, ¿verdad? Y otro le acepta. Ahí está clarito, ahí se mira los dos caminos que el Señor nos mostró. ¿Usted cree que los ladrones están ahí de adorno? No, nos están mostrando a nosotros que uno dice será quitado y el otro será llevado. Así será la venida del Señor. Y entonces uno lo acepta y otro lo rechaza. De aquí surge una pregunta: ¿a dónde irá el creyente después de que muera? ¿A dónde irá el impío después de su muerte? ¿A dónde va a presentarse? Porque los testigos de Jehová dicen que cuando uno muere, ahí acaba todo, dicen. Imagínense qué pobre es su pensamiento. Cuando Apocalipsis dice que en el versículo 4 dice que se hallaron millones y millones en el cielo, decía, adorando al Padre y al Cordero, de todas las tribus, todas las lenguas, y ellos creen que solo son los 144,000, ellos creen que son ellos, ¿verdad? Y que cuando las personas mueren ahí termina todo. Pero nosotros creemos que la vida comienza ahí. Amén, hermanos. El creyente, dice, esa es la respuesta. ¿A dónde irá el creyente y a dónde irá el impío? El creyente irá al tribunal de Cristo, ¿verdad? El impío irá al juicio del gran trono blanco. Dice Jesús y el Padre, ambos tendrán participación en este juicio.
¿verdad? Y también el creyente y el impío tendrán que pasar un evento que Dios y el Padre y Jesucristo determinarán el lugar y la posición que cada uno tendrán, el creyente y aquel que rechazó a Dios. Aquí, hermanos, es donde entra la sabiduría de Dios. Porque esto fue profetizado hace 530 años antes de Cristo. Antes de que Cristo viniera, ya esto se había profetizado. ¿Verdad? Y esto es algo que quisiera que buscáramos, hermana Emi, Daniel 12:1. Estos dos eventos se profetizaron hace 530 años antes de que viniera Cristo, ¿verdad? A salvar al mundo. ¿Verdad? Mire, en aquel tiempo dice, Miguel se levantará, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo. O sea, eso está hablando de la profecía de salvar a Israel. Y será tiempo de angustia, dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Vamos a ver cuántos están inscritos en el libro de la vida. Vamos a ver. Usted tiene que levantar la mano. ¿Por qué? Porque dice que en tu boca está la palabra. Si usted se queda con la mano así, su fe está muerta, su fe no está activada. Y si usted le hace así, los ángeles miran. ¿Verdad? Y aunque no esté inscrito todavía en el libro de la vida, si usted levanta la mano, ya eso es un principio. ¿Verdad? A todos los que se hayan inscrito, vamos con el otro, el 12:2. Y ahí está, miren, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Entonces, ahí están las dos figuras, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confesión perpetua. Esto es real, hermano. Nosotros en esta iglesita no estamos jugando al culto, no crean que nosotros venimos a cantar coros. Venimos porque estamos esperando la venida del Señor. Y entonces por eso nosotros estamos pidiendo nuevos estándares. A veces solo vienen 5 hermanos y nosotros estamos diciéndole a los hermanos, ustedes son la iglesia. Ustedes son la iglesia porque están aquí, son fieles. Ustedes son la verdadera iglesia. Y lo hemos dicho tantas veces que a Jesucristo lo perseguían 500 hombres. Pero a esos hombres les encantaba ver los milagros, les encantaba comer, que el Señor les diera de comer. Pero ya cuando el Señor les hablaba de orar, y es exactamente lo que está pasando ahora. Entonces, ahí están las dos personas. Mire, esto fue. Ya, entonces vamos a buscar el 3, a ver qué dice el 3. Los entendidos resplandecerán. ¿Quiénes son los entendidos? ¿Habrán entendido aquí? ¿Habrán entendido? Los entendidos resplandecerán como al resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia. ¿Está enseñando usted la justicia? Está diciéndole a la gente, no, eso no se hace. Cuando la gente comete un hierro, usted los órdenes, no, eso no se hace. Pero usted está dando el ejemplo también. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Miren qué hermoso. Qué hermoso lo que nos dice el Señor, que seamos entendidos y que resplandezcamos. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuántos que se creen la luz del mundo? Aquí, ¿cuántos se creen o cuántos son? Pero Él nos dio ejemplo. Dijo, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El que en mí cree no andará en tinieblas. Primero nos da el ejemplo. Y después nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces nos dice, ninguna luz o ninguna lámpara, dice, se enciende y se pone debajo de la mesa, sino que se pone el candelabro arriba. ¿Para qué? Para que alumbre la casa, su casa donde vive. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Nos está hablando de integridad, hermanos. Es muy fácil ser cristiano aquí, es muy fácil levantar las manos, es muy fácil llorar aquí.
Pero es tan difícil cuando nosotros llegamos a la casa y miramos los platos ahí, miramos las responsabilidades que tenemos, miramos que no hemos pagado la luz y que todavía, y que hay cosas, ¿verdad?, que nos afligen. Entonces, estos son los nuevos estándares. Nosotros tenemos que activar esa fe que tiene una nueva dimensión, digámoslo así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros no andamos por vista, ¿verdad? Nosotros andamos por fe. Amén. Y ya lo dijimos, ¿verdad? La fe es la certeza, imagínense, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, y generalmente nuestros problemas son económicos, ¿verdad? Pero Dios convierte todas las cosas, hermanos. Debemos de empezar a confiar verdaderamente en el Señor. Una de las frases que nos salió a nosotros cuando discutíamos con Él, porque muchas veces discutimos la palabra a profundidad y nos hacemos preguntas, es que la fe, ¿vale?, que nos salva, ¿vale?, que les quede eso, la fe que nos salva es la fe que nos sana también, es la misma fe. ¿Vale? Pero creemos que estamos salvos, ¿por qué? Porque no hay actividad, porque es el Dios invisible, y podemos decir, sí, yo soy salvo. Pero cuando se trata de la sanidad, podemos decir, sí, Señor, yo soy sano. ¿Verdad? Entonces ahí implica una fe sobrenatural, una fe verdadera, la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque, claro, existen dos tipos de fe. La natural, ¿cierto? ¿Cuál es la natural? La natural es que Kevin está trabajando y él tiene confianza que el fin de mes le van a pagar. Esa es fe. Pero es una fe natural. La fe en Jesucristo, ¿cuál es la fe en Jesucristo? Romanos lo dice, en tu boca está la palabra, que si creyeres y confesares que Jesús murió, que resucitó y que se levantó de los muertos y que ahora está sentado, creemos eso realmente, nosotros lo creemos, lo sentimos. ¿Verdad? Creemos nosotros que la gran ciudad va a bajar del cielo, la nueva Jerusalén, y que nosotros vamos a entrar a esa ciudad. Yo me he visto entrar a la ciudad, yo la miro, Señor, y miro aquellas 12 puertas que dice que son 12 perlas. Qué cosa más bella. ¿Verdad? Cuando una perla es así y cuesta millones, y esas puertas van a ser enormes y van a ser 12 perlas y vamos a entrar ahí. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, nosotros somos la luz del mundo y debemos poner el candelero. ¿Verdad? Dice que ninguna ciudad asentada en un cerro, dice, se puede esconder porque todo el mundo la tiene que ver. ¿Verdad? ¿Qué está hablando ahí? Está hablando del testimonio que cada uno de nosotros puede dar. Usted le ha hablado al Señor, esta semana le habló por lo menos a uno, las damas le hablaron a una señora. Amén, qué lindo, hermana Lourdes. ¿Ah? ¿O no le habló? Entonces, si no le habló, borrón y cuenta nueva. Eso es lo lindo del Evangelio, eso es lo lindo del Señor. Nunca es tarde, siempre podemos comenzar. El hijo pródigo se fue, regresó y dijo, ahora te quiero más, le dijo el padre. Entonces, cuando cometemos pecado, cuando estamos negligentes y regresamos a Dios y le decimos, Señor, estoy vivo, y mientras hay vida de esperanza, Señor, y el Señor nos recibe. Borrón y cuenta nueva. Muy bien, veamos el camino que tiene que recorrer el creyente, o sea, nosotros, para llegar al tribunal de Cristo. Dijimos que el creyente va al tribunal de Cristo. Vamos a ver cuál es el camino que tiene que recorrer. El número 1 dice, aguardar la esperanza del bienaventurado. Tito capítulo 2, versículo 11. Para que ustedes sepan que Dios todo tiene trazado. Dios todo lo tiene trazado. ¿Verdad? Y que nosotros, por eso yo les digo, vengan al discipulado, porque hay que conocer la palabra. Si usted no conoce la palabra, hermano, ¿verdad? Hay como que no conozca a sus hijos. No, Tito
Tito capítulo 2. Pues es el otro. Aguardando la esperanza bienaventurada. Es aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos que aguardar esa esperanza, ¿verdad? Porque Cristo viene, hermanos, ¿verdad? Cristo viene, aunque ustedes no lo crean, en cualquier momento va a aparecer el Señor ahí, ¿verdad? Y dice que Él viene como ladrón en la noche, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos lo creen esto? Ahora, tenemos que aguardar. ¿Qué es lo que tenemos que guardar primero? ¿Cómo dice que el versículo? Sobre toda cosa guardada. ¿Por qué? Porque de Él mana el pecado, no solo la vida. Mana la vida alegre, mana la vida. Dice que no hay órgano más corrupto que el corazón. Así lo dice Jeremías. Dice, ¿qué dice el pastor? Perverso, engañoso el corazón. Dije, ¿quién lo conocerá? Y entonces por eso los físicos, la gente dice que uno debe dominarse a sí mismo, dice. Y la palabra de Dios dice que el gran problema no es el mundo, no es Satanás, el gran problema somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos problemas con nosotros mismos para desenvolvernos. ¿Por qué? Porque siempre estamos diciendo, no, es que yo creo, no, es que yo pienso, no, mejor no voy a ir. Y siempre estamos haciendo la patarata. Nunca decimos, no es correcto lo que estoy, voy a ir o tengo que ser responsable con mi deuda, tengo que. Entonces cuando nosotros hacemos esas cosas que son morales, que Dios las ha establecido, entonces por ahí comienza la bendición. Amén, hermanos, bendito sea, aguardando. Ahora bien, ¿cuándo se hará manifiesta esta esperanza? Busquemos primera de Tesalonicenses 4:14, capítulo 4, versículo 16. ¿Cuándo se hará manifiesta esta esperanza bienaventurada que todos nosotros tenemos? Que si usted, por ejemplo, no la tiene, miren, así nos dice el Señor. Porque el Señor mismo, miren, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿verdad? Y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que estábamos leyendo en Daniel 12, dije que y los que están, dice, en el polvo, dice, unos resucitarán, dice, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Es lo mismo, la palabra de Dios tiene una coherencia y es como un rompecabezas que se va armando y va quedando muy bonito y se va viendo la figura que nosotros anhelamos tener. Entonces, sigamos leyendo el otro, 4:17. Y luego nosotros, dije, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que resucitaron. Con ellos en las nubes, dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Uno de los misterios que hay es que Jesucristo no vendrá a la tierra. La venida de Jesucristo tiene dos fases, hermanos. Estamos esperando a Cristo que aparezca en las nubes. Él se queda en las nubes, los muertos resucitan primero, luego nosotros nos unimos a ellos, y de las nubes vamos a ¿qué? Al cielo, al tribunal de Cristo. Bendito sea el Señor. O sea que el Señor no viene a la tierra. ¿Cuándo viene a la tierra el Señor? Cuando nosotros tenemos allá el tribunal de Cristo, entramos al tribunal de Cristo, luego entramos a la boda, y luego aquí en la tierra está terminando la gran tribulación. Entonces cuando todas las naciones ascenden a Israel, entonces nosotros venimos con el Señor a salvar a Israel. Ahí sí, esa es la segunda venida del Señor, es cuando dice la palabra, y todo ojo le verá. Cuando vengan las nubes a rescatar, a raptar a su iglesia, ahí no todos le verán. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Amén, hermanos? Amén. O sea, ahí
El mundo va a tener confusión, los aviones chocan, los carros también, la gente desaparece, la ropa queda tirada ahí. ¡Ey! ¿Y mi tío qué se hizo? Se fue. Por eso a veces nosotros, y eso es cierto, ¿ves? Cuando alguien se pierde, ¿va? Y como que desaparece, ¿va? Nosotros decimos, vino el Señor, se lo llevó y nos quedamos. Y así bromeamos nosotros, porque así va a ser. Así va a ser. Bendito sea el Señor para siempre. Seremos arrebatados en el aire, y dice, es decir, Jesús no vendrá a la tierra, sino que nos reuniremos con Él en las nubes. Bendito sea el Señor para siempre. Este es el canal que debe, o el puente que tiene que pasar el cristiano para llegar al tribunal de Cristo. Mucha gente se pregunta, ¿iremos al tribunal de Cristo a un juicio? ¿Por qué se llama tribunal? ¿Por qué iremos realmente a un juicio? El tribunal de Cristo no es un juicio, es un tribunal. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ahí dice que vamos a recibir la recompensa por todo lo que hicimos aquí. Ahora, dice que sea bueno o sea malo. ¿Verdad? Y en el tribunal de Cristo, que nos van a hacer un examen, va a ser un examen, ¿verdad? Y algunos en ese examen sacarán 60, o hoy en día creo que es 70, ¿verdad? Y dice que bueno, vamos a leerlo, para ver que será para darnos recompensa, nos harán un examen de lo que hicimos mientras estuvimos en la tierra, y se nos preguntará, miren qué interesante esto, ¿qué hicimos con los recursos o con los talentos que nos dio el Señor? ¿Verdad? Porque muchos tienen dormido. Todos realmente tenemos talento. ¿Verdad? Lo que Suseli hace, yo no lo puedo hacer, pero yo hago cosas que ella se va a quedar asombrada. Entonces cada quien, ¿verdad? A uno le dio 2 talentos, dice a otro, le dio, ya, así va. ¿Verdad? Pero hay algunos que tienen el talento ahí, ni lo meten al banco, ni hacen nada por Dios, siempre están ahí como que es Dios el que lo necesita. ¿Verdad? Y muchas veces vienen a la iglesia y vienen como supervisores. Sí, a ver qué tal adoran eso, o si a ver cuánto han crecido. ¿Verdad? Y está establecido, hermanos, ¿verdad? Que en la iglesia, lo hemos dicho en nuestra célula, no hay quórum. ¿Cierto, hermanos? En la iglesia no hay quórum cuando, ya lo dijimos, cuando el mundo se reúne, tienen que haber por lo menos 20 personas. Ellos saben cuánto. Y si no hay quórum, dice. Pero qué lindo el Señor, ¿verdad? Que nos tiene tanto, nos parece tanto, que dice que donde 2 o 3 están, ahí hay quórum. Amén, hermanos. Démosle palmas al Señor porque el Señor es lindo. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, la palabra del Señor nos pregunta y nos dice, hemos sido fieles, cualquier cantidad de cosas nos pregunta. Hemos honrado a Cristo, nosotros tenemos comunión, como decía la pastora hoy, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablando. Tenemos que buscar la comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es importante para que lleguemos al tribunal de Cristo. Entonces veamos y entremos al escenario del tribunal de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9. Bendito sea el Señor. Ahí vamos a entrar al tribunal de Cristo, que es donde vamos los cristianos. Dice, miren lo que dice la palabra del Señor, porque nosotros somos colaboradores. Usted es colaborador, ¿verdad?, de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios compara nuestra vida espiritual, Dios compara lo que nosotros hacemos, las obras, con un edificio que vamos edificando. ¿En qué? Sobre la base. ¿Quién es la base? La base es Cristo, ¿verdad? Y nosotros somos como un edificio. Sigamos. Versículo 10. Y dice, conforme a la gracia
de Dios que nos ha sido dada, y yo como perito, arquitecto, está hablando el apóstol Pablo. Y imagínense cómo se dice el apóstol Pablo, que es un perito arquitecto. Dice, ¿por qué? Porque fundó cualquier cantidad de iglesias. Estamos hablando de 3.000 iglesias. Y un cipote que tenía 15 años dirigía 2.000 iglesias, que es Timoteo. Y muchas veces nosotros no queremos ni decirle, le invito a la iglesia, mira, aquí está, estamos en el Hotel Excelsior, ni eso queremos hacer. Entonces, yo como perito arquitecto, dice el apóstol Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima. Él puso el fundamento, que es Cristo. Y nosotros, a través de la palabra que le reveló el Señor a Pablo, nosotros vamos a edificar, ¿verdad? Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno. ¿Verdad? ¿Por qué? Vamos a seguir con el siguiente. Bendito sea. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ningún otro es salvación. Si usted no se acerca a Cristo, lo vuelvo a decir, como dicen los mexicanos, no le va a gustar, hermano. No hay María, no hay santos, no hay el Islam, todas esas cosas, el Corán. No hay otro fundamento para sobreedificar. ¿Para qué? Para agradar a Dios, simplemente. Vamos con el otro. Y mire, y sobre este fundamento que es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca. ¿Qué son esas cosas? Esas son las obras que usted hace. Son obras de oro, todo. Por ejemplo, el ser fiel a la iglesia, el ser fiel con los bienes que usted tiene para Dios, todas esas cosas tienen que ver con lo que usted va a hacer en esta tierra, con lo que está haciendo en esta tierra. Y dice que esas cosas, la obra, dice, de cada uno se hará manifiesta. Oigan, estamos en el tribunal de Cristo, porque el día la declarará. ¿Cuál es ese día? El día que estemos ahí, o el día que usted hizo la obra. Usted hizo una obra, el día tal, va a decir el Señor, el día tal, te encontraste con una señora y la señora tenía necesidad, ¿verdad? Y le regalaste tanto y le dijiste, vaya a mi casa si quiere comer, y ustedes ya saben, el día la declarará, pues el fuego, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, dice, el fuego la probará, ¿verdad? Entonces, esa obra que hablamos ahorita, aquí está el fuego, entonces esa obra va a pasar por aquí. Y entonces, ¿qué dice? Y si permaneciera la obra en el fuego de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Cuánto quiere recibir recompensa? Entonces, hagamos el trabajo que nos corresponde para nuestro Dios. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Examinémonos, dice la Biblia, a nosotros mismos y pensemos en lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Y entonces, ese es el tribunal de Cristo. Mire, allá está uno de Cordero y León, o estamos todos. Hay una que se parece a la hermana Waldina, que se parece a Clara. Sí. Y ahí estoy yo. Bendito, así como siempre. Sí. Y entonces ese es el tribunal de Cristo. Vamos a seguir leyendo, hermana Amy, gracias por esa hermosa vista. Qué lindo está eso. Vamos a seguir leyendo, estábamos en Tesalonicenses, en 1 Corintios 9. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Como estaremos en el tribunal de Cristo, si usted, por ejemplo, una obra estuvo mala, dice que el fuego la va a quemar, no va a permanecer, pero usted es salvo, ¿verdad? Aunque la obra esté mala, como usted está en el cielo y fue arrebatado en el aire, entonces dice, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir eso en términos de escuela? ¿Qué quiere decir? Dice, si bien él será salvo o ella será salva,
Así como por fuego. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver. ¿Ah? De panzazo, o sea, vas a sacar 60, 70. ¿Verdad? Por eso es muy importante, hermanos, que seamos generosos. ¿Verdad? El reino de los cielos es realmente dar, ¿verdad? Porque Dios nos dio a Jesucristo sin merecerlo nosotros. Nos dio a Jesucristo. Muchas veces, hablábamos la vez pasada de qué recompensa tiene que vos ames al hermano Víctor o que ames a la hermana Fanny. Es hermoso, por supuesto, tenemos que amarlo, porque son los nuestros. Pero la Biblia nos manda a amar al prójimo como nosotros mismos. O sea, esos son los estándares que nos está pidiendo el Señor ahora. ¿Para qué? Para que estemos en ese tribunal, que nuestras obras puedan ser probadas. ¿Cómo vamos a hacer como aquel hermano que dijo que se quería quedar en la gran tribulación para negociar con el anticristo? Porque estaba teniendo un montón de empresas de ahí y le estaba gustando el negocio. Y dijo, no, bueno, y después no van a dejar cortar la cabeza. Porque eso es lo que va a pasar. Usted tiene que rendir su vida. Tiene que dar su vida si se queda en la gran tribulación. Así como por fuego. Nosotros no vamos a ser salvos por fuego, ¿verdad? Sino que yo no voy a ir al tribunal de Cristo y no le voy a llevar siquiera una flor al Señor. Algo tenemos que llevarle al Señor. Obras de oro, de plata, de piedras preciosas, hay cualquier cantidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucho trabajo en la obra del Señor. Hay obras de madera que son importantes. Ahora, ¿cuál es la obra que nos sirve? La obra de hojarasca. ¿Qué es la hojarasca? Es la hoja podrida, la hoja que está seca y que usted le pone un fuego, le digo que se arma un incendio inmediatamente. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a ver si leemos el otro. Hasta ahí, sí. Hasta ahí creo. Y miren lo que dice: ¿no sabes que sos templo del Espíritu Santo? Leamos ese, el que sigue. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Si alguno estuviera el templo de Dios, Dios le destruirá lo que yo les decía, ¿no? El que no permanece en mí, dice, y no da fruto, es echado fuera. Y los echan afuera y los recogen y arden, dice. ¿Y a quién se refiere eso? No se refiere a los mundanos, se refiere a nosotros. Porque ahí está la gran polémica, si la salvación se pierde o no. Si la salvación se vuelve a perder. Algunos creen que no se pierde, otros creen que sí se pierde, pero esto nos deja mucho que desear. Dice que si nosotros destruimos y entristecemos al Espíritu Santo, Dios nos va a destruir a nosotros. ¿Por qué? Porque es un Dios celoso, es un Dios que no permite que estemos con un pie afuera y con otro adentro. Pero somos o no somos. El que no es conmigo, ese es contra mí. El que no es conmigo es enemigo mío. Así dice el Señor, ¿verdad? Por eso nosotros no debemos de señalar a nadie. Nadie. Pues dice Romanos que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, que cada quien dará cuenta de sí. ¿Verdad? No podemos estar diciendo aquellos son salvos nosotros. ¿Verdad? Aquí en la casa de Dios hay cizaña y hay trigo. Entonces usted procure, como dice el apóstol, ser trigo, ser entre lo bueno. No sea. Bendito sea el Señor para siempre. Estamos terminando y bendito sea el Señor para siempre. Y la Biblia menciona algunas coronas, ¿verdad?, que recibirán los cristianos. Leamos segunda de Timoteo 4:8. Ahí dicen que hay 7 coronas. Para los que no saben, aquí hay 7 coronas: la corona de justicia, la corona de vida, por decir 2. Por lo demás, dijo el apóstol Pablo, me está guardada la corona de justicia. Esa es una. ¿Cuál es la corona de justicia? Cuando somos justos. Dice Apocalipsis, el que sea justo, practique la justicia todavía. ¿En qué está la justicia? En ser honrado, ser íntegro. No estar esperando ahí que hallar un dinero ahí. Eso no es justicia.
¿verdad? Cuando usted mira justicia a alguien que está maltratando a alguien, o sea, reclama sus derechos, reclame sus derechos. Eso es ser justo, ¿verdad? Y tantas cosas que tienen que ver con la justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿De qué estamos hablando? De amar al Señor, de amar al prójimo y de amar sobre todo a guardar la esperanza bienaventurada. Bendito sea el Señor para siempre. Y menciono otras coronas, solo vamos a ver esa. Ahora, ¿a dónde van los que rechazaron a Cristo? Van al juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Ahí no hay, ya vimos nosotros. Y entonces es importante no confundir lo que es el tribunal de Cristo es una cosa y el juicio del gran trono blanco es otra cosa. El juicio del gran trono blanco se va a dar después del milenio. Yo estaba hablando, o sea, en el futuro, cuando nosotros vengamos del cielo, que vamos a salir de la boda del Cordero con el Señor en caballos victoriosos a rescatar a Israel. Dice la Biblia que el diablo va a ser encadenado por 1000 años, y esos 1000 años va a haber completa paz. Y nosotros dice que vamos a reinar 1000 años. Después de 1000 años, ¿quiénes resucitan? Resucitan los impíos. ¿Para qué? Para ir al gran trono del juicio blanco. Del gran trono al juicio del gran trono blanco, así es. Entonces no debemos de confundir eso. Yo no sé si le están entendiendo lo que estoy hablando. Los que rechazaron a Cristo y murieron en Cristo, qué duro es eso, ¿verdad? Qué duro es eso. Toda la gente, por ejemplo, nosotros vemos en Canal 5, se muere una persona con acá carota, ¿sí? Y entonces dice en Canal 5 que de Dios goce. Entonces quedémonos callados, no digamos nada, porque no podemos estar juzgando, porque no se sabe si Hitler a última hora le pidió perdón a Dios y lo perdonó Dios. Y dice la Biblia que nosotros vamos a encontrar a la gente que no vamos a creer que la vecina va a estar ahí, va a estar adelante de nosotros. Isaías fue aserrado por Manasés, que era un rey, aserrado, cortado en pedacitos, echado en una bolsa, los maderos. Y entonces Isaías se va a ir de espalda cuando mira a Manasés. ¿Por qué? Porque Manasés le fue a pedir perdón a Dios y Dios lo perdonó. Ese es el Dios que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos? No hay pecado, no hay cosa que no limpie la sangre de Cristo. Se puede haber hecho cualquier cantidad de cosas, la sangre de Cristo. Y entonces dije Apocalipsis 25, vamos terminando. Nos quedan 10 minutos, qué bueno. Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los 1000 años que nosotros vamos a reinar. ¿Cuántos van a reinar? Ahí vamos a estar reinando. Yo quiero estar, aunque sea, si me ofreciera aunque sea de rendero, de conserje, lo que sea, yo voy a estar ahí. Yo quiero estar ahí, Señor. ¿Cuántos quieren estar ahí? Amén. Active su fe, hermano. Hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Ahí hay como que tiende a confundir. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección es la nuestra. Y mire lo que dice la otra. Bienaventurado el santo. Pero sin santidad nadie verá al Señor. El santo, el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Cuando Cristo aparezca en las nubes a llevar su iglesia. Esa es la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. ¿Sobre quiénes? Sobre nosotros. No tiene potestad la segunda muerte. ¿Por qué? Porque dice que el impío va a morir 2 veces. Va a nacer una vez y va a morir 2 veces. ¿Por qué?
porque va a morir en lo natural y va a morir espiritualmente separado de Dios una vez que sea juzgado. Y lo vuelvo a decir, el cristiano ¿cuántas veces nace? ¿Ah? Nace 2 veces y muere una sola vez. ¿Por qué? Porque la muerte segunda dice no tendrá potestad sobre él. ¿Por qué nace 2 veces? Vamos a ver. La natural y lo que Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. El que no nace del agua y del espíritu, ese es el otro nacimiento que viene. O sea, tenemos que volver a nacer. Amén, hermanos. ¿Cuántos han nacido 2 veces aquí? Bendito sea el Señor. Y solo vamos a morir una vez, porque la muerte no tiene potestad sobre nosotros, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y miren que esto me da hasta ganas de llorar a mí. Esto es hermoso, hermano. 1000 años con Cristo. ¿Se imaginan? Y dice que nos va a dar autoridad sobre todas las naciones. Juzgaremos, dice, y estaremos ahí con él. Bendito sea el Señor para siempre. Veamos ese. ¿Y qué dice? Vamos a ver el 7. Mire lo que dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. O sea que cuando Cristo venga con nosotros, Satanás va a ser, ya no va a molestar como nos molesta ahora. ¿Verdad? Que la tentación, que el problema con el vecino, que dice que nuestra lucha no es contra sangre, no contra potestades, no es con la gente. Por eso que nosotros debemos de ser ponderados y saber cuándo vamos a decir una palabra contra el vecino, contra aquel que anda en el carro. ¿Por qué? Porque esa muchas veces es Satanás que nos está tirando lazos y no nos damos cuenta. Y la otra, el 8. Y saldrá a engañar a las naciones. Bueno, esa es otra cosa, y eso lo vamos a explicar. Por eso venga al discipulado. Y mire, el gran juicio del trono blanco, ahí está, miren, Apocalipsis 20, 11. Veamos el juicio de Dios, dice: a aquellos que no aceptaron a su Hijo Jesucristo. ¿Verdad? O sea, el juicio del gran trono blanco. Y vi, ahí está, miren. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, dije, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Miren qué poder el de Dios. La tierra y el cielo van a huir, dice, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Verdad? Y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Qué quiere decir grandes y pequeños? Ya no está hablando de chiquitos, sino está hablando de los antiguos, así como Nabucodonosor. Y yo no construí esta ciudad, pues así dijo Nabucodonosor, y Dios nos mandó a comer 7 años zacate como vaca, porque la altivez era diciendo que él era, cuando Dios le había dado todo. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Dios va a juzgar. Nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo, y Cristo es el que nos va a medir, a pasar la balanza. Pero en este juicio va a estar el mismo Dios juzgando a los que no creyeron en su Hijo. Y los libros serán abiertos. Y los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida, hermanos? El libro donde todos nosotros estamos inscritos ahí. Y mire lo que dice por último: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Cuáles son los libros? Los libros de las obras. Ahí hay libros terribles ahí, donde le van a pasar un video y va a quedar constancia para que cuando los lancen al lado del fuego no vayan a decir: no, que Dios es injusto, como dice la gente ahora. ¿Por qué tanto niño pobre? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios no mata a Satanás? Así se preguntan, sin saber que todo es una consecuencia de lo que hicieron aquellos dos allá en el huerto del Edén. Bendito sea el Señor. Y fueron juzgados, dice, muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y vamos a leer el otro. Y el mar entregó los muertos. ¿Sabían ustedes que el mar es una persona? Cuando usted entra al mar, cuando usted menos acuerda, se lo va llevando. ¿Por qué?
Y entonces a usted le da miedo, ¿verdad? Por eso es que le tenemos tanto miedo al mar. ¿Por qué? Porque el mar, si usted se descuida, cuando menos lo tiene en el centro, donde el agua es azul. ¿Verdad? Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron sus muertos. La muerte es un ser, es una potestad que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vamos con el último. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la segunda muerte. Ahí está, miren. Esta es la segunda muerte. Vamos con el otro. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ajá, ¿y por qué esto si ya están perdidos? ¿Por qué dice y el que no fue inscrito? ¿Acaso algunos no aparecen inscritos ahí? ¿Por qué dice y el que no fue inscrito? Acá no solo son cristianos. El problema es que Dios les va a hacer conciencia a todos ellos. Miren, ninguno está inscrito aquí. Van a nombrar a alguien y van a decir: usted no está inscrito, amigo. Quiere decir que usted rechazó a mi hijo, va a decir el Padre. Bendito sea el Señor para siempre. Ese es el 15, ¿verdad? Sí, hasta allí ya. Y Apocalipsis 9, Apocalipsis 21. Vamos con Apocalipsis 21 y con eso termino. Y miren lo que está ahí. Aquella tierra que huyó delante de Dios, dice que va a ser una nueva tierra. Y vi un cielo nuevo, hermana Lourdes. Vamos a estar ahí, hermana Lourdes. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo pasaron y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Vamos a estar en una nueva dimensión, en una nueva era espiritual como el Señor. Apocalipsis 22, 12, con eso terminamos. Lea muy bien, aquí yo vengo pronto. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Estamos aguardando esa esperanza, ¿verdad? Estamos diciendo: sí, ven Señor Jesús. Así termina el Apocalipsis. Y todo aquel que ama, dice, y hace justicia, diga: ven Señor Jesús. Sí, amén, ven, dicen todos. He aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren hacer una obra? La obra que estamos haciendo aquí no tiene precio, hermanos. La mejor inversión que nosotros podemos hacer es estar aquí en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es aquí donde nos instruimos. ¿Para qué? Para toda buena obra. La palabra del Señor nos instruye, nos exhorta, ¿para qué? Para que el hombre y la mujer sean preparados para toda buena obra. Démosle palmas al Señor por esta palabra. Gracias al Señor. Y queremos invitarlos a ustedes para el miércoles. Tenemos culto de reflexión, de oración y reflexión, esperando que ustedes